Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos el último capítulo de la semana aquí en El Pan Pan por elmostrador.cl. Muy atentos a lo que está pasando con las tarifas de Donald Trump, porque ayer veíamos que se había moderado esto, ¿no? Había tenido que echar marcha atrás porque ya estaba generando no solo una afectación a nivel global de los mercados, sino puntualmente en los llamados bonos del tesoro, que es como la gran reserva de estabilidad que tiene el mercado financiero en Estados Unidos y que ya hasta ahí había llegado, ¿no es cierto?, la crisis desatada además por un solo hombre, que es el análisis que hacen los expertos a nivel mundial, que esta es una guerra comercial que no se había visto antes en la historia de las guerras comerciales. ¿Por qué? Porque se trata de un solo hombre actuando y sin que haya digamos, un debate en el Parlamento, ¿no? Acá actuando prácticamente por decreto. Ahí vamos a entrar ya después en los detalles. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con un consultor político y estratega en gestión pública argentino por lo que ha sido esta paralización llamada por la Confederación General del Trabajo de ese país, el tercer paro contra el presidente Javier Milei por los recortes. Vamos a estar conversando sobre cuál es la realidad económica, política de lo que está pasando en nuestro vecino país, pero nos vamos a concentrar ahora en materia local porque hay una tragedia, ¿no? También, y queremos partir con eso, después de lo ocurrido en el Estadio Monumental con la muerte de dos hinchas, un niño de 13 años, una joven de 18 años, esto por una estampida. Hay dos carabineros que están imputados porque aparentemente el carro lanza gases, habría pasado por sobre una reja donde habrían quedado lamentablemente y trágicamente atrapados estos jóvenes. Es una situación muy compleja que vuelve a reabrir el debate sobre la violencia en los estadios. El ministro Luis Cordero, el ministro de Seguridad, ha dicho que las bandas, que las hinchadas, ¿no?, que están detrás de estas acciones violentas son bandas criminales. Vamos a estar conversando de eso y más. Bueno, paso a saludar, como todos los viernes, a nuestro editor del newsletter Más Política de El Mostrador, Juan Diego Montalva. Las barras bravas. Las barras bravas son parte, ¿no es cierto?, dice el ministro, de las bandas criminales. Ya estamos con Juan Diego. ¿Cómo estás, Juan Diego? Buen día. Partimos con un tema que no es habitual para nosotros en la conversación, pero es inevitable. Sí, no, muy terrible, Mirna. Bueno, gracias, bienvenido. También les deseo un muy buen fin de semana, a pesar de este dramático hecho, ¿no? Que yo, la Terrible, verdad, ¿eh? no soy un hincha del fútbol, pero lo he seguido en detalle, dadas las características, ¿no?, del evento, que son dramáticos. Es una niña y una mujer, no sé si, no tengo ahí claro si es niña, niño, y Es mujer o hombre. una joven de 18 años y un niño de 13 años. Me parece terrible, y lo que más me llama la atención, y en esto los más futboleros tendrán sus razones para explicarlo, es que eh, ¿cómo puede comenzar un partido con dos Oh, personas muertas afuera? O sea, no entiendo, porque yo impresentable, pensé ¿no? que la Sí, cancelación del partido se había realizado a después, raíz de lo que había ocurrido afuera, exacto. ¿no? De que habían dos personas muertas. Pero No, no, tremendo. el partido, como nos contó Ramón, nuestro compañero acá, el partido empezó sin ninguna dificultad y se canceló finalmente porque la barra baja a la cancha y para, o sea, No. interviene en el juego, y que incluso en esas circunstancias se quiso seguir. Entonces, la verdad que yo creo que hay una seria dicotomía entre lo que hace la dirigencia del fútbol y lo que hace, lo que pasa afuera, lo que pasa en la realidad. Creo que Colo-Colo, como contaba Ramón, cumple 100 Claro. años. Eh, Creo que son 100 años tristes, ¿no? Porque esto es lamentable, me imagino que tendrá sus consecuencias en términos de su ubicación en la tabla de triunfos y derrotas, pero nada,
solo decir eso, ahí, ¿cómo se llama? Llama la atención la persona que estaba a cargo, ¿no? Estadio Seguro, que es Pamela Vargas, una periodista. Pamela Venegas. Venegas, perdón, Pamela Venegas, Pamela claro, Venegas, ella. que Sí. era una periodista que, sin experiencia, Ujú, al parecer por lo que decimos, no, sin experiencia concreta en el área del fútbol o de la claro. seguridad, bueno, pero bueno, hay varios, bastante paño que cortar. Ujú. El ministro Cordero tuvo duras palabras anoche. Insisto, yo creo que la dirigencia del fútbol nuevamente queda en el foco. Cordero en ese sentido es bastante drástico respecto justamente Claro, con las barras bravas. no solo las barras bravas, sino que también con, ¿cómo se llama? Con la NFP, con la dirigencia del fútbol Ah, chileno y las precauciones que tienen que tomar en este caso. Pero bueno, nada, lamentar no, mucho es el hecho tremendo, no, y es terrible, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que solo para cerrar, oye, pero es que no lo puedo creer, o sea, ¿cómo pueden hacer el partido y lo paran? No por las muertes, sino que lo paran porque se entraron estos hinchas a la cancha imagínate, o sea, el equipo que venía de visita salieron arrancando, o sea, imagínate mm, la experiencia mundial que hay con este tipo de situaciones que puede terminar y terminó, de hecho, ¿no es cierto?, con esta tragedia. Vamos a estar, por mm, supuesto, siguiendo el tema porque esto no tiene que ver con fútbol, tiene que ver con criminalidad, tiene que ver con violencia social y dos niños, finalmente, terminan muertos y pensemos solamente en las familias en este momento terrible. Juan Diego, yo planteaba al principio, ¿no es cierto?, esta guerra comercial que no para. Ahora Estados Unidos le sube a China los aranceles a 145% y los chinos mm, se los suben a 125%. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. sí. Mira, indudablemente este es el tema de la semana. Yo en mi newsletter mañana es imposible, de verdad ya me parecía que yo estaba siendo redundante, porque cada uno de los temas que toco tienen de alguna manera relación con esta locura de los aranceles. Y en ese sentido les recomiendo una entrevista que llevamos al ex vicepresidente del Banco Central. Yo creo que uno de los especialistas más relevantes en macroeconomía de Chile, ¿no? Que es Pablo García, un hombre con que lleva 12 años dedicado justamente a ver estas crisis globales, tratar de resolverlas. Me acuerdo, el 2008 fue clave también cuando era ministro de Hacienda Andrés Velasco, en lo que fue, ¿no? la brutal recesión que se gatilló y que de alguna manera logró detener. Fíjate, yo les recomiendo el texto, bueno, está muy bueno, Mercados de nuestro colega Iván Weissman. Ya, Él coloca un gráfico en donde cuenta cómo sale el celular, el iPhone, y lo ya, divide en partes. Él toma prestado de otro medio, ¿no? ya, Que es muy adecuada la selección que hace. Toma el iPhone y coloca cada una de las partes, el origen de las partes. Y el iPhone, el aumento del precio del iPhone es más de un 25%. O sea, esto para que nos mira, demos cuenta de un país en donde el consumo es tan relevante, donde la adquisición de nuevas tecnologías es tan relevante, donde Apple es una marca que los distingue. El aumento en ese producto, que casi, me cuesta decirlo, pero es casi básico para la población norteamericana, el aumento que sufriría así, bueno, la cadena de producción de miles de alimentos, ¿no? De total. bienes. Juan Diego, Ujú, claro, déjame contarte un detalle anecdótico. Es que los chinos empezaron a subir unos videos con inteligencia artificial, obvio, donde aparecen unos norteamericanos claro, obesos, grandes, todos, mujeres, hombres, haciendo ahí la pega del tallito, lentamente. que no sé si los viste, porque están Eh. totalmente en todo, ponen X por lo ¿Y tú menos, bueno, dices, en y tú todos dices lados. que son los chinos que lo hacen? No sabía. No, pues sí, o sea, estaba en X se mostraba, oye, mira cómo, de hecho, mostraban como unas cuentas chinas habían subido estos videos, que eran estos hombres gordos, grandes, con las manos Tratando. gorditas, tratando de marcar ahí, o sea, haciendo los detalles del iPhone, pero en las piezas o en las zapatas. Ah, no, y después había otro que salía Trump, Estaba Elon cosiendo. Uno que se Musk, iba cosiendo. Vance, no, espérate, había otro que era Vance, Elon Musk, y no sé qué, y estaban todos con las zapatillas ahí haciendo las zapatillas, no, porque claro, llevado al absurdo, es poco menos lo que quiere Trump, ¿te fijas? O sea, que la Ujú. industria casi sea autónoma, es decir, más que autónoma, independiente, claro, independiente del resto del mundo, y la industrialización, ¿no es cierto?, tenga un impulso con todas estas medidas que lo único que va a pasar es todo lo contrario. Pero bueno, sigamos porque lo que quiero preguntarte es,
¿cómo eso que está pasando en Estados Unidos y en el mundo con Donald Trump está repercutiendo en las candidaturas de la derecha? Mira, ha sido bien interesante, porque tuve con conversaciones y obviamente hablando con mucha gente, finalmente fíjate que hay un giro, hay un clic que hace la campaña de Evelyn Matei, a mi parecer bastante notable y bastante Ya, aprovechando las circunstancias, en donde toma la crisis de Trump, o sea, la locura de Trump, porque ya no queda otra manera de calificarla, y empieza a establecer una diferencia con Kast y con Kaiser. No olvidemos que Kast era un hombre que en la campaña anterior, el 21, decía drásticamente que había que salir de las Naciones Unidas. Era un hombre que decía que ojo con la globalización, ¿ah? claro. Que había que reducirlo, como lo mismo que está diciendo hoy día Trump y que ha dicho que no hay que pasar, bueno, de hecho ahora hay un encuentro a la segunda mitad de abril del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional, en donde el representante de Trump mandó al Banco Mundial avisarle de que no iban a dar más plata y que si querían más plata, y esto está también en el newsletter de Iván Weissman, si querían más plata que vendieran el edificio que tenían, que era muy grande. Entonces, Imagínate. en el caso de Kast, es un hombre que ha sintonizado muy bien con las cosas y los mensajes de Trump, o sea, ha igualado este tipo de mensajes. ¿Para qué hablar de lo que ha sido Kaiser? ¿No? Kaiser en esta competencia, por quién es el más original, Kaiser llamó, obviamente dijo que era antivacuna y dijo que el plomo en las vacunas era utilizado para adherir los componentes más orgánicos y que hizo una cantidad de explicaciones que todas fueron rebatidas incluso por el ex ministro de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, ¿ya? Que se distingue por ser bastante duro, las calificó casi de aberraciones. Eh, entonces, ese está como encapsulado Kast y Kaiser en ese sector que hoy día está a punto o está produciendo una recesión global que tiene a las fuerzas del ojo, Europa cambiando toda su política y que de alguna manera ha cambiado el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial de 1945. Entonces, a mí me parece que es una movida inteligente y en eso quiero distinguir una palabra que dijo Ya, la candidata Matei, que ella, economista, ex ministra de Trabajo, miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, dijo, ya, indudablemente este señor no sabe nada de economía, refiriéndose a Donald Trump. Y dijo que lo que está haciendo es una locura, a lo que voy, ¿me entiendes? Como que en ese sentido se yergue como una persona que da autoridad. Y hace una movida que a mí también me pareció llamativa, que es que el día martes, o sea, estamos hablando, el lunes empiezan la debacle de bolsas, la crisis a nivel internacional de todas las bolsas, y ella llama a su equipo económico, integrado principalmente por ex ministros de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, y aparece en una gran foto, ¿me entiendes? Señalando, pero aquí estamos trabajando minuto a minuto, ¿me entiendes? Para ver la manera como vamos a afrontar este tema. Insisto, esa foto no la puede tomar Kaiser, esa foto no la puede tomar Kast, el equipo económico de Kast nadie lo conoce, el de Kaiser mucho menos. Entonces, ha sabido jugar en ese sentido y yo tengo, por ejemplo, tengo una frase ¿cómo se llama? Que me dice, que me mandaron de Sharp, ¿no? Que es posiblemente el jefe va a ser el jefe de campaña de él, en donde él destaca justamente que, que ellos eran la garantía de ya. una mejor, de la estabilidad y de resolver este problema, que no eran los otros y que tenían los equipos adecuados, ¿no? Me llama la atención cómo de alguna manera le han sacado trote a este tema y creo que va a ser relevante. Yo creo que lo de Trump va para largo. De Todo más. indica que, ¿cómo se llama? Que esto no se resuelve y que el caballero, a pesar de que hizo esta pausa de 90 días, nuevamente va a salir, ¿cómo se llama? Va a seguir insistiendo en esta cuestión, ¿no? Pero, mira, aquí Claro. tengo la frase que me dice A ver, Diego Chalper ayer. Me dice, Evelyn Matei es la única candidata que asegura un marco de estabilidad para que Chile recupere la seguridad y el crecimiento económico. Tiene liderazgo, experiencia y grandes equipos de buenos profesionales que pueden mejorar la respuesta del Estado a los ciudadanos. A lo que claro, voy, pero mira, insisto, sí, dime, dime.
No, No, dime. insisto en este aprovechamiento, ¿no? Este enrostramiento Mm. del estilo Trump a casi Kaiser que hace bastante entretenida, vamos a decir, la escena. Pero por supuesto, pero además esto le da, a ver, ¿cómo decirte? Esto le sirve a la candidatura de Evelyn Matei. Pues sí, si aquí es donde uno tiene que decir, a ver, ¿cómo es posible que ustedes estén respaldando o hayan respaldado a una figura tan controversial que hoy día el 90% de los economistas del mundo, lo hablaba ayer con Felipe Morandé, exministro de Piñera, el 90% de los economistas del mundo, y capaz que nos estemos quedando cortos, está totalmente en contra de esta locura, porque sabemos cuáles son los efectos, ¿no? Entonces, ahí viene otro tema. Cuán patrióticos somos, porque estos, digamos, liderazgos de ultraderecha levantan siempre las banderas del patriotismo, lo nacional, no sé qué. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Porque esto nos va a afectar directamente a nosotros. Y eso, por eso es interesante, para pasar a otro tema, te lo digo, la reunión que hubo ayer en el Ministerio de Hacienda con la presidenta del Banco Central, con el ministro de Hacienda y todos los ministros de Hacienda de todos los gobiernos de los últimos 35 años. Yo encuentro que fue potente porque fue una mirada de Estado, ¿te fijas o no? Aquí da lo mismo si somos de un lado o de otro lado. Aquí lo que importa es cómo esto nos va a golpear, porque aquí finalmente vamos a salir todos trasquilados, unos más, otros menos. ¿Te parece que Ahora, vayamos a un Dime. detalle, no, un detalle que mi gran signo de interrogación es cómo se condujo esa reunión con 30 personas. Yo, la verdad, me pareció un poco excesivo el número de ¿Tú invitados, dices? que he de ¿Sí? decírtelo. Y me interesaría, yo creo que es una tarea para el periodismo ahondar, ¿Qué o pasó sea, ahí? como investigar cómo 35 personas, no sé, una cantidad, habían conectados, por ejemplo, Andrés Velasco estaba de Inglaterra, Pero bien, pues. Cerda, ex ministro, estaba de Estados Unidos. Sí, pero ¿cómo logras en 2 horas conversar 35 personas? Pero bueno, Hay eso que es un ver, pues, tema, agua de pero otro costal. Mm. algo a otro Pero costal. bueno, Oye, ¿por qué tú hablas de, a ver, no sé por dónde partimos, es que hay dos temas ahí que me mira, interesa hay tocar un tema, no, contigo. hay un tema que lo que pasa es que tengo aquí la papa mundial, A ver, que es un tema cuente, que yo no lo abordo, ¿me entiendes?, como tema principal, pero que ¿ya? creo, porque va a ocurrir el sábado. Cuenta. Pero sin lugar a dudas, lo que hago yo de alguna manera es entregar el esquema en que se produce, es el lanzamiento de la candidatura de Paulina Bodanovich. Bodanovich, Finalmente el perfecto. Partido Socialista, ayer hasta muy tarde estuve en esas conversaciones, Paulina Bodanovich va de candidata al PS, se separa de Carolina Toá, destruye de alguna manera la posibilidad de alianza histórica que ha tenido el PPD con el PS, y se lanza, ¿me entiendes?, a ser una de las competidoras de las primarias del oficialismo. Esto es una debacle para el oficialismo, una debacle para la candidatura de Carolina Toá. Todos, tanto del sector de Carolina Toá como del sector del Partido Socialista, lo reconocen. Y la verdad que los ánimos en el Partido Socialista no es que estén contentos, están eufóricos. Están en un nivel Ya, de excitación, podríamos decir, ¿por qué? pocas veces. ¿Por Porque qué? sienten, porque, a ver, esto viene principalmente, esto es un tema que se está discutiendo hace 2 semanas y en Más Política lo contamos, es muy gracioso. Yo insisto, vamos a cumplir más de un mes de las elecciones internas del Partido Socialista y todavía no tenemos el recuento de los votos de esa elección interna. Es bastante peculiar, el Partido Socialista me dan diferentes explicaciones, pero no puede ser que tengamos una elección interna, entonces no sepamos quién gana. Sin embargo, han trascendido, así como pasó con el Tribunal Constitucional y el fallo de Isabelina, ha trascendido de que ganó por 1.500 votos, ¿cómo se llama? No, 5.000 votos tenía, fue la más votada Paulina Bodanovich, después está el Camilo Escalona, después está el Negro Barrios, hay varios, hay una idea de cómo se configura el partido, pero sin la votación oficial. Ya. Eh, en ese contexto, nosotros escribimos la semana pasada justamente de este aire que había. Yo tuve en ese momento un tecito con Camilo Escalona en donde me dijo que el corazón el corazón del PS, la verdad que no ha logrado enganchar con la candidatura de Toá. Y a No, su ¿ah? vez, sí, bueno, eso lo repiten mucho, ¿ah? Sí, tal vez no lo saben nuestros auditores, pero es insistente la frase de que, mira, sabéis que no enganchó la campaña de Toá, pues el corazón socialista no se la está jugando por Toá. Es insistente esta idea de que Toá no los convence. Un detalle no menor, Carolina Toá y Paulina Bodanovich no es que se lleven mal, se llevan terriblemente mal. Ya Eh, sí, ¿ah? ¿Por qué se llevan tan son mal? almas que chocan, ¿me entiendes? Y desde, ¿Por qué?
es histórico, pero principalmente cuando ella era ministra de Interior era bastante notorio el choque de trenes entre ellas dos. Paulina Bodanovich es un carácter complejo en términos de es una persona que sabe hablar, que dice las cosas con su nombre, que se molesta. Se molestaron mucho de un cambio de gabinete, después vino lo de, ¿cómo se llama?, de Monsalve, culparon al gobierno en algún sentido. No hay afinidad entre ellas dos. Y al punto, aquí les cuento, esto sí que es un caramelo. Carolina Toá intentó, en el contexto de lo que fue la triste y terrible para el Partido Socialista salida del Senado de Isabel Allende, intentó el fin de semana ir a visitar al Partido Socialista y le sugirieron que mejor no fuera. Esa onda. No fuera, que mejor que no se acercara al partido, que no. Ayer me decía un socialista, me decía, oye, o sea, nosotros no estamos para, como son con su tono, me decía esto, me lo decía Camilo Colonna, me decía, mira, nosotros no estamos para haber tenido una fila, estábamos viendo una situación crítica, era un momento muy difícil. Y ahí quiero quedarme en el caso de la Casa Salvador Allende. La Casa Salvador Allende y esa imagen de Paulina Bodanovich gritando, viva Allende, Allende está vivo. En el Partido Socialista es el punto, es el elemento, la gota que rebasa el vaso y termina decidiendo que el Partido Socialista tiene que llevar un candidato independiente. Esto, en el contexto del Partido Socialista, es brutal. Paulina Bodanovich se toma el Partido Socialista, se toma el tercerismo, que estaba liderado por Elber Elizalde, que es ministro de Interior, y ministro de Interior que a su vez apoyaba a Carolina Toá. Entonces, mira, mucha tela que cortar. El fin de semana, indudablemente, vamos a ver cómo se corta esta tela. Pero ese es un bocato de cardinales que le entrego. Paulina Bodanovich va de candidata. La primaria del oficialismo tiene 4 candidatos y ¿Sí? en la eventualidad de que Mirosevic y otros. Consiga las firmas. Claro, consiga las firmas y Mulet lo logren, maten 6 candidatos, va a ser una primaria compleja, se habla que toda está, dado el tamaño de la masa política de los militantes, el PPD está perdida en esa candidatura, que aquí se va a dividir entre Paulina Bodanovich, que tiene, viendo lo que son los votos que han tenido como concejales, el PS tuvo 60.000, el PC tuvo 60.000 y el Frente Amplio tiene 60.000, entonces la pelea ahí está entre esos 3 candidatos. Algunos dicen que el Frente Amplio, yo no creo, no coincido con esa teoría, tiene grandes posibilidades, el Partido Socialista, pero bueno, preparen. Sí, primero, a ver, aquí quien gane la primaria va a estar dado por quien moviliza más votantes. Esa es la parte fundamental. No olvidemos que no es voto obligatorio, claro, pero en definitiva todas aquellas personas que no son militantes de partidos de derecha y pueden ir a votar, ¿no es cierto? Y eso, cualquier mortal que no es militante de ningún partido, digamos, puede ir a votar justamente a esa primaria. Y te lo digo esto porque ahí vamos a ver qué va a hacer, por ejemplo, ese ciudadano votante de derecha que a lo mejor dice voy a votar por Carolina Toá para que no salga, por ejemplo, Janet Jara, o al revés, voy a votar por Janet Jara porque quiero que salga Janet Jara, porque ante Janet Jara y, no sé, Matei o Kast, tiene más probabilidades, ¿no es cierto?, de ganar la derecha. En fin, hay muchas cosas que pueden ocurrir ahí, así que está todo por verse. Todo por verse, sí. Ya. Perdona. Sí, tú dices la derrota de Lautaro Carmona en el Comité Central, ¿por qué? Sí, no, mira, esto va a ser un poquito sucinto en esto, porque, mira, yo no he visto mayor encono, no he visto mayor oposición y malestar con alguna candidatura que la que tuvo Lautaro Carmona con Janet Jara. Janet Jara nunca fue la candidata de Lautaro Carmona. El candidato de Lautaro Carmona siempre ha sido y va a ser y seguirá siendo Daniel Jadwe. Eso hay que tenerlo claro. Y si no era Daniel Jadwe, tenía que ser un candidato alternativo. Y en eso apareció el nombre primero de la senadora, se me olvidó el nombre, pero de una senadora del Partido Comunista y de Bárbara Figueroa. ¿La senadora Pascual? No. ¿La senadora Pascual? No, ya, pero me voy a acordar ahora, les digo. ¿Y cómo se llama? Entonces, tenía alternativas. Y una tercera alternativa, que es la que yo escribo la semana pasada, era que
no llevaran candidato y que se adhirieran a una candidatura del Frente Amplio u otra, principalmente del Frente Amplio. Bueno, eso fracasa el sábado de manera rotunda. O sea, y es notable, notable. A mí, ya, verdad, porque yo tengo, y desde el sector de la Janet Jara me lo dicen, y he seguido esta historia y la hemos seguido en Más Política en detalle, y la verdad un poquito obsesivamente. Mis lectores, algunos me han criticado esta obsesión con el Partido Comunista. No obsesión, es interés en un partido que está llegando recientemente a la política y que hay que entender. Y, eh, y el sábado sale Janet Jara como candidata. ¿Ya? Y ayer, hablando con el sector de Lautaro Carmona, me dicen que Lautaro Carmona es el gran triunfador. Yo digo, pero ¿cómo? Pero si nunca quiso que Janet Jara fuera su candidato. Claro. Y me dicen, no, porque él logró finalmente que se instalara su nombre y se logró unanimidad para su nombramiento. Y ahí destaca que dicen, bueno, y además el gran gol que coloca y ¿cómo se llama? Y logra Lautaro Carmona es que finalmente instala a Daniel Jadwe como candidato a diputado, a Gutiérrez como senador y a la senadora que se me olvida el nombre como también candidata a senadora. Eh, entonces, es impresionante como en el Partido Comunista nunca van a apelar de la manera como apelan en los otros partidos, principalmente el Partido Socialista, el Partido Ah, PPD, claro, el son súper AIC, disciplinados. son muy Claro. disciplinados, Uy. nada es Pelar, ¿tú te categórico, refieres pelar a que nada. claro, que hablen con los periodistas así, no Claro, sé, tú vas al mal de un Partido Socialista y te destruyen al sector, no sé, de la Grande Alameda, te hablan de los otros miembros con una veleidad y con una dureza que no, el PPD igual, el RN, ¿no? O sea, los partidos en sí son grupos de muchos conflictos, Ah, de mucha rivalidad. heavy. Así, Sí. entonces, en el Partido Comunista eso no existe. Y en el Partido Comunista hoy día, el sector de la doctora Carmona, a pesar de que yo considero e insisto de que una derrota de la doctora Carmona, insisten en de que esto finalmente se resuelve con un acuerdo total y la doctora Carmona logra mostrar su muñeca política. Y en ese sentido, Perdona, déjame decirte que me acaba de decir Alejandro Repenin que tú te referías a la diputada Carmen Hertz, ¿o no? Carmen Hertz, sí. Claro, no la La senadora, diputada porque Carmen la Hertz, única senadora no, es es que sí, Claudia Pascual. La diputada Carmen Hertz va a ir ahora de candidata a senadora. Ah, Eso es lo correcto. que logra la Ya, Lautaro Carmona. ¿Ya? Entonces, perfecto. por eso te digo. Y gracias eh, por Ya, esa espérate, corrección. porque se nos va Ujú. acabando el tiempo. ¿Qué pasó con la campaña de Winter que la tienes también entre tus temas de este fin de semana? Sí, yo Winterfell no lo abordo mucho en detalle porque creo que están en gestación. ¿Ya? ¿Qué está en A mí me gestación? llama en gestación. No, ¿qué va a ser fíjate que ayer justamente conversando me decían, oye, no, Winter tiene grandes posibilidades. Yo veo que el Frente Amplio, esencialmente, donde tiene su poder electoral, es en donde tiene alcaldes. Eso Ya, es, principalmente bueno, es Viña, es Peñalolén, es nada más y nada menos que, ¿cómo se llama? Que donde está Tomás Bodanovich, en Maipú. Tiene alcaldes, tiene una persona que parece que es la gran lumbrera del Frente Amplio, que lamentablemente no he podido conocer todavía, que es la alcaldesa de Valdivia. claro, Eh, entonces tiene como polos en donde ya. realmente logra concitar apoyo y logra llevar a su gente a votar, ¿ya? Entonces yo en ese contexto digo, bueno, pero ¿cómo le dan tantas posibilidades a Winter? Y lo que me dicen es que hay y que esto se utiliza como tabla de medida, como medida para hacer proyecciones, la votación que se obtiene en concejales, como siempre hemos dicho. Ya. La votación que obtiene como concejales el Frente Amplio son 60.000 votos más menos, ¿no? Ujú. Eso implica que tiene varios votos y que podría, si se logra, como tú también bien dijiste, si esta es una votación, eh, eh, la gente decide si va a votar o no, ¿no? Claro, No es obligatoria. Entonces, si ese grupo puede mover bastante gente. Aquí la campaña de Winter es una campaña dirigida principalmente a gente joven, es una campaña intensa en redes sociales, es una campaña que va dirigida justamente a estos polos donde tienen arrastre
Y hay optimismo, me llama la atención. Yo siempre pensé que en un momento que la candidatura de Winter era una candidatura testimonial, de alguna manera, y me lo decía gente del Frente Amplio, que vamos a morir peleando, ¿no? Como la sensación. Sin embargo, algunos dicen que, y no estoy hablando del Frente Amplio, ¿no? Dicen en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, me hablan no hay que desmerecer, no hay que quitarle mérito a esta candidatura que puede dar sorpresa. No, totalmente. Ya, se nos acaba el tiempo. Una Lo última. último ¿Lo detalle. último? Sí, lo último es nada, la soledad que es bien Del triste, la presidente, soledad dices del tú. presidente Gabriel Boric. Gabriel Boric termina solo, termina sin su círculo más cercano, sus colaboradores, no olvidemos, Giorgio Jackson, Miguel Crispi, ¿cómo se llama? Camila Vallejo está fuera de la moneda. Está bastante solo, su gran soporte y apoyo, que era Carola Toá, está fuera. Janet Jara, que era de alguna manera un rostro relevante dentro del gobierno, termina también fuera. Y los sustitutos, la verdad que esta semana ha quedado claro que son sustitutos de segunda categoría sin querer ser malvado, ¿no? A lo que voy, que no es la primera línea, ¿no? Del sector del oficialismo. No es la primera línea, no es Carolina Toá, no es Janet Jara. Obviamente queda el subsecretario Bocardo, queda Elizalde, pero indudablemente ellos no son hombres cercanos al presidente. Crispi está fuera. Vemos que finalmente no termina solo y termina con una cantidad de problemas que yo les cuento. Hoy deberíamos haber conocido ya el acuerdo de paz y ¿cómo se llama? El acuerdo por el tema Y mapuche. de entendimiento. Hay entendimiento. Veremos cómo se llama. Hay una cantidad de temas parados. Perdió las dos cámaras, la Cámara y el Senado, la presidencia, el gobierno. Hay desarticulación interna dentro de la organización. Están metidos en la discusión respecto a la abogada del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, si la echan o no. Dicen se está repitiendo lo mismo que pasó con Boric y con Giorgio Jackson, de que se insiste en dejarla y no la echan. A lo que voy, está llena de chimuchinas y de problemas menores, ¿no? En donde la verdad que se desgasta mucho y todo esto además con un conflicto en donde el Partido Socialista le quita todo tipo ¿cómo se llama?, de honores al presidente y lo trata de manera más que el presidente del Frente Amplio, con lo que habla de un conflicto interno dentro del oficialismo. Bien, ahí les dejo, ese es el mapa que van a poder leer mañana en detalle en el Más Política interesante. de El Sábado. Sí, totalmente, súper bien, súper entretenido como siempre. Muy atentos también a cómo vas digamos, a traernos toda esa, ¿no? Y toda esa información que está siempre en desarrollo, por supuesto, porque además están pasando muchas cosas, tanto adentro como afuera, que van de alguna manera cambiando el curso de los acontecimientos bien rápido. Gracias, Juan Diego, como todos los viernes. Un abrazo para ti, que tengas buen fin de semana. Muchas gracias, Mirna. Saludos a Que todos. estés bien. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. De todas maneras. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter de El Mostrador, aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región, todos los lunes en tu correo. Les decíamos que la Confederación General de Trabajo de Argentina hizo su tercer paro contra el presidente Javier Milei. Hay opiniones dispares. Algunos dicen que fue un paro que no logró convocar a todas las organizaciones y por lo tanto no fue exitoso. Otros dicen que sí, pero queremos entrar de fondo en la administración Milei, ¿no? ¿Cómo está hoy día su adhesión o no con el pueblo argentino y todas sus políticas de shock, cómo han impactado tanto para controlar la inflación, pero también para recortar ayudas del Estado que han tenido como principales afectados, por ejemplo, a los jubilados? De eso y más estaremos conversando al regreso con Gustavo Waldman, consultor político y estratega en gestión pública argentina. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.